Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo estoy el día de hoy acompañándolos. Recuerden, soy el doctor Juan Carlos Olivera Ramírez y pues vamos a ver el día de hoy el tema de evento cerebrovascular. Sabemos que en este módulo de soporte vital avanzado, si nos apegamos un poquito a las guías de reanimación cardiopulmonar avanzada, estos temas ya están fuera de las ediciones en los temas actuales, ¿sí? Pero nosotros seguimos abordando un poquito acerca de esta temática muy importante, ya que llegado el momento, si el paciente genera una complicación cerebrovascular, puede detonar una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué vamos a hablar un poquito de esto? En este caso es necesario identificar pues rápidamente con una evaluación, una inspección, ¿sí? Cuando se trata de un paciente que está cursando con un evento cerebrovascular. Vamos a escribir también las recomendaciones y explicar un poquito sobre la cadena de supervivencia. En este caso, nuestra cadena de supervivencia, si se acuerdan en el caso de la reanimación cardiopulmonar avanzada, llámese en este sentido ACLS, PALS, ¿sí? Nos recomienda una secuencia de pasos para poder guiar al paciente hacia un tratamiento o una terapéutica efectiva. Esta cadena de supervivencia nos habla primero sobre la detección de los síntomas y el alertar al servicio prehospitalario, la atención que se brinda al servicio prehospitalario, exploración, detección, ¿sí? Y la derivación a una unidad de cuidados intensivos. En el caso ya de la recepción del paciente en un segundo nivel, pues vamos a tener lo que es igual una puerta de eh, inicio de síntomas hasta que el paciente sea trombolizado, en el caso que así se requiera, y ya lo que viene siendo pues los cuidados y recuperación o rehabilitación del paciente post trombolizado, en caso de ser necesario. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos en este caso que México representa una de las mayores tasas de defunción y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En este caso, si recordamos un poquito, pues el cerebro, dentro de su neuroanatomía y dentro de sus necesidades metabólicas, requiere de muchos elementos nutritivos, principalmente lo que es la glucosa y el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, al haber alguna alteración cardiovascular, pues llámese una obstrucción, en este caso de una plaquita, eh, o más bien ocasionado por una reducción en la circulación arterial, ¿sí? Del sistema cerebral por medio de su irrigación, eh, pues básicamente vamos a tener aquí que si se llega a obstruir alguno de estos vasitos o eh, se rompen, ¿sí? Genera una hemorragia, pues el paciente puede tener aquí una disminución del aporte nutritivo del cerebro y comenzar a darnos datos de focalización neurológica. El EBC representa lo que es la tercera causa de mortalidad aproximadamente a nivel mundial. Puede variar un poquito, ¿sí? En cuanto a la patología cardiovascular, ¿sí? De, Generalmente esta patología está asociado a lo que son alteraciones en los estilos de vida, principalmente de riesgo cardiovascular, que ya lo hemos platicado en algún momento. Este riesgo cardiovascular está asociado en pacientes con sobrepeso, hipertensión, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, ¿sí? Entre algunas otras causantes o variables. El 67% de los eventos cerebrovasculares suelen ser de tipo trombótico o isquémico. También se define como ictus o en inglés stroke, ¿sí? En este caso, el evento cerebrovascular tipo trombótico o isquémico habla cuando se obstruye la circulación, ya sea de manera parcial o completa, de la irrigación sanguínea normal. El 21% fue de tipo hemorrágico y cerca del 11% de tipo embólico. Y normalmente pues la edad promedio de pacientes que suelen tener esta afectación va entre los 50 y 70 años con un promedio de 60 años. La enfermedad cerebrovascular se cataloga en dos principales causas, lo que es la isquémica hemorrágica. Hay una causa de trombosis venosa cerebral y entre este apartado, entre la isquémica y la hemorrágica, puede haber una eventualidad mixta, ¿sí?
Si se fijan en este caso, las estadísticas en cuanto a la presentación del evento isquémico es del 80%, o sea, más de dos tercios de casos suelen ser isquémicos. En el caso del isquémico hay uno que denominamos isquémico transitorio y un infarto cerebral. En el caso del infarto cerebral es cuando comienza a haber ya la pérdida del tejido neuronal en un plazo mayor a 24 horas. Y en la mayoría de los casos no hay una recuperación completa de la funcionalidad previa. Si recordamos un poquito, bueno, dentro del sistema de circulación en el cerebro, sabemos que el cerebro va a estar, bueno, ya lo analizamos en neuroanatomía, ese cerebro está mapeado, ¿sí? Las zonas o las regiones del cerebro, según su afectación, cuando nosotros aplicamos la clínica, podemos asociar qué arteria puede estar obstruida, qué arteria está afectada y el tejido también del cerebro que puede estar dañado. En el caso de la isquemia cerebral transitoria, que es menos del 20%, la diferencia es que a las 24 horas el paciente recupera completamente la funcionalidad sin ninguna secuela, sin ninguna afectación. En el caso del infarto cerebral, que es del más del 80% de este 80% de los procesos isquémicos, generalmente está asociado a una aterosclerosis de grandes vasos, o sea, disminuye el calibre, la circulación debido al asentamiento de placas de colesterol, enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo, algunas otras causas asociadas y efectos indeterminados. Y en el caso del evento hemorrágico, pues muy sencillo, ¿no? Cuando hay una ruptura de algún vaso sanguíneo, y este puede ser intracerebral, que corresponde del 10 al 15%, y hemorrágica subaracnoidea, del 5 al 7%. Generalmente en el caso de la trombosis venosa cerebral, esta viaja hasta el sistema venoso, es menos del 5%, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar la detección? Bueno, ya una vez aprendiendo los conceptos fundamentales de lo que es el evento cerebrovascular, sabemos que este tiene una evolución de inicio súbito rápido, alcanza su máxima intensidad a las 24 horas y puede tener un deterioro gradual o escalonado en el paciente con respecto a la focalización o de manera general. Los signos y síntomas neurológicos pueden ser generales o focalizados. En el caso de los signos y síntomas focales, tenemos alteración neurocognitiva. Por ejemplo, el paciente puede presentar asfasia, ¿sí? Puede presentar dificultad para poder fascicular palabras, hablar, entender, ¿sí? O puede tener el paciente alguna disociación. Debido a la falta de coordinación, también, perdón, puede existir debilidad o falta de la coordinación de extremidades. Recuerde que la afectación en la zona motora del cerebro, principalmente en las regiones del homúnculo de Penfield, podemos nosotros asociar qué parte del cuerpo está, bueno, más bien qué parte del cerebro suele presentar entonces esta afectación por disminución de la irrigación sanguínea, ¿sí? Paresia facial, o sea, puede haber lo que llamamos nosotros como la parálisis de la cara. Hipoestesia de extremidades y o cara, disminuye la sensibilidad. Paresia de nervios craneales y en algunos casos el paciente puede debutar con una cefalea intensa. Por ejemplo, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, el paciente refiere un dolor de cabeza tan intenso que nunca lo ha sentido en su vida, de inicio súbito, y también se puede asociar lo que son náuseas, vómitos, ¿sale? Debemos de tener mucho cuidado al momento de realizar nuestro interrogatorio con las patologías asociadas, ya dijimos hace un momento, principalmente asociadas al riesgo cardiovascular, antecedentes heredofamiliares, enfermedades patológicas, no patológicas y lo que corresponda al mismísimo y excelentísimo sample, ¿sí? En el caso de patologías que pueden simular un evento cerebrovascular, pues puede ser la hiper o la hipoglucemia, algunas neoplasias intracraneales, aunque en el caso, por ejemplo, de las neoplasias, cuando se asocia a un EBC principalmente, si no es directamente porque a lo mejor también una tumoración puede propiciar a una disminución de la irrigación, a lo mejor ¿cómo se llama? Por un mecanismo externo donde puede haber un desplazamiento de los vasos sanguíneos o un aplastamiento y entonces sí generar una disminución de la irrigación sanguínea, ¿sale? En el caso de las crisis epilépticas y una cefalea migrañosa, ¿sí?
Em, Nosotros al realizar la exploración neurológica, ¿sí?, en nuestros pacientes, debemos determinar ciertos criterios clínicos. Ahora, estos signos y síntomas asociados, si nosotros retomamos un poquito lo que identificábamos en algún momento en el módulo de trauma, al respecto de la doctrina de Monroe Kelly, sabemos que si hay alguna afectación con los espacios, ¿sí?, entre la estructura ósea, el líquido cefalorraquídeo y la materia cerebral, pues entonces va a comenzar con una focalización de signos y síntomas. Para eso podemos acudir a distintos métodos de evaluación clínica hacia los pacientes con sospecha de un evento cerebrovascular. Entonces tengo un paciente que empieza o debuta con una cefalea intensa, ¿sí?, náuseas, mareos, ¿sí?, debilidad, y lo que vamos a hacer es aplicar las siguientes escalas de evaluación. Y bueno, la primera escala de evaluación que vamos a determinar en este caso puede ser la escala prehospitalaria de Cincinnati, ¿sí? Cincinnati evalúa tres ítems. El primer ítem evalúa lo que viene siendo la asimetría facial, ¿sí? Aquí le vamos a pedir al paciente que sonría, que nos regale una sonrisa colgate, lo máximo que pueda sonreírnos. Y ahí vamos a ver, obviamente, que ante la debilidad o la espasticidad de los músculos va a haber una asimetría, ¿sí? Vamos a observar cómo existe esa disminución de la comisura labial desviada, ¿sí? Y obviamente vamos a asociar aquí en este caso que dependiendo el lado cerebral afectado, la contraparte de manera ipsilateral la vamos a ver reflejado en la cara. O sea, me refiero que si el cerebro presenta un evento cerebrovascular del hemisferio izquierdo, el lado derecho de la cara es la que vamos a ver afectada. En el segundo ítem vamos a evaluar lo que viene siendo la fuerza o el tono muscular, ¿sí? Aquí le vamos a pedir al paciente que eleve sus dos brazos y los sostenga ahí por unos segundos, ¿sí? Si el paciente presenta una debilidad, obviamente uno de los brazos va a presentar una asimetría en el paralelismo de los dos brazos, ¿sí? Si yo le pido que los levante de manera transversales a su cuerpo, ¿sí?, perpendiculares al tórax, obviamente el paciente, si tiene un EBC, pues vamos a ver que uno de los brazos a lo mejor no se eleva o no vence la fuerza, ¿sí?, de gravedad, o la vence muy poco, ¿sí? Otra cosa que también podemos evaluar es pedirle al paciente, a lo mejor si no los puede levantar, que nos cierre las manos en puño, ¿sí? Vamos a colocar nuestros dedos en la palma de sus manos, vamos a pedirle que apriete nuestros dedos lo más fuerte, y ahí podemos evaluar también el tono muscular. Otra manera en la que también podemos evaluarlo es si logramos o si logra o no resistir la fuerza de gravedad. Una vez que el paciente lo sostiene los dos brazos, le vamos a decir que evite que nosotros le bajemos, nosotros vamos a darle un pequeño empujoncito hacia abajo las manos. Si resiste, de igual manera o de manera viceversa, yo pongo mis brazos y le pido al paciente que baje mis manos, y de esa manera puedo evaluar yo la tonalidad muscular. Y el último ítem nos habla sobre la dislalia y la dislexia, ¿sí? Aquí le vamos a pedir al paciente que nos diga una frase. Una de las frases más concurridas suele ser que nos diga la palabra ferrocarril, otra que nos diga su nombre, o que complete una frase simple. Si el paciente no logra completar la frase, pues damos por identificado este tercer ítem, ¿sí? En el caso de la escala de Cincinnati, con el hecho de tener dos ítems de manera presentes o positivos, ¿sí?, o bueno, fallidos para el paciente, nos da más de un 70% de sensibilidad para la detección de un evento cerebrovascular. Hasta aquí, esta escala solamente nos determina que el paciente tiene un deterioro neurológico asociado a un evento cerebrovascular. Lo que no nos va a asociar nunca es si es isquémico o si es hemorrágico. Otra escala de evaluación que tenemos de igual manera puede ser aplicada de manera prehospitalaria u hospitalaria. Viene siendo la escala, no me déjenme quito esta imagen. Vamos a ver si se visualiza bien. Listo.
viene siendo la escala de Los Ángeles. Los Ángeles evalúa de manera similar lo que viene siendo Cincinnati, pero aquí su criterio incluye también la edad, si son mayores a 45 años, la historia de una enfermedad convulsiva previa, el establecimiento de los síntomas en las últimas 24 horas, si el evento fue con detección de un paciente de manera ambulatoria, los niveles séricos de glucosa, un examen físico donde se evalúa la asimetría facial, la debilidad muscular y en este caso pues también el habla, ¿no? La sonrisa, fuerza de prensión, le pedimos al paciente que apriete sus manitas y que las eleve, ¿sale? Entonces es como una combinación de Cincinnati con criterios mucho más amplios. De manera prehospitalaria podemos aplicar estas tres escalas, ¿sí? La escala de Los Ángeles, la escala de Cincinnati y la escala de Mellingway, creo que se llama así. Esta escala ya no es tan conocida y es muy similar, ¿sí? Bueno, al menos yo no la tengo de tan conocimiento. La que sí me ha tocado aplicar Los Ángeles y Cincinnati. Si se fijan en el valor de sensibilidad y especificidad, Cincinnati se lleva un 95% de sensibilidad, o sea, detecta de manera un poquito más centrada los casos positivos. ¿Sí? Tiene un valor predictivo positivo, o sea, cuando el paciente realmente lo tiene, nos detecta por lo menos de un 85 hasta un 92% de casos con pacientes con un EBC. Hay otra escala, la escala de la NICH, ¿sí? Esta escala nos habla principalmente de la detección sobre un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Esta escala de evaluación ya es un poquito más específica, si se fijan tiene cerca de 42, bueno, el puntaje desde 0 hasta 42 y tiene una mayor sensibilidad para el EBC isquémico, ¿sí? Nos evalúa lo que es el estado de conciencia, preguntas asociadas, si las responde, órdenes motoras, mirada conjugada, o sea que si sigue con la mirada, puede con sus ojitos seguir mi dedo o seguir el lapicero. Sí, si sigue de manera correcta, obviamente no va a haber una paresia o una posición inadecuada, ¿sí? O también nos dice aquí, mire, parálisis facial de la mirada, o sea, le pido al paciente que siga con sus ojitos, mi dedo o la pluma, ¿sí? Y vemos si hay una desviación o no de los músculos oculares. En el caso del campo visual, este es otro síntoma, el paciente puede referir a lo mejor ceguera parcial o una ceguera completa, ¿sí? Parálisis facial, la evaluación del miembro torácico superior, miembro torácico inferior, miembro torácico derecho, izquierdo, miembros pélvicos derecho, izquierdo. Ataxia de miembros, sensibilidad, lenguaje, disartria, ¿sí? Y la extinción o inantención, ¿sí? Aquí el puntaje que nos determina la escala de NISH es de que se puede trombolizar al paciente si el puntaje es menos de 4, obviamente su paciente no tiene un EBC, tiene alguna otra cosa. Si el puntaje es de 4 más o menos a 12, estamos entre un EBC leve, si es de 12 a, no me acuerdo si 18, estamos entre un EBC moderado y si es de 24, hasta 24, perdón, este paciente pues ya tiene un EBC grave y obviamente requiere entre este intervalo de 4 y 25 una trombolisis. ¿Qué es lo que nos decían anteriormente las guías? Que igual se mantienen, aunque ya no están determinadas en los manuales, ¿sí? Esto lo podemos buscar aparte en las guías del manejo del stroke, ¿sí? De las guías inglesas, ¿sí? O puede ser las americanas también. Ya vimos la parte de detección, vamos a ver las siguientes que es despacho, derivación, determinación, datos, decisión y drogas, ¿sí? Aquí nos dice que se recomienda identificar al paciente desde el inicio cero de sus síntomas a los primeros 180 minutos, viene siendo lo ideal para una terapia fibrinolítica. ¿Y cómo se determina? Pues a partir del primer minuto, de lo que empieza, los síntomas, la detección prehospitalaria del informe, que viene siendo el despacho y derivación, la evaluación general inmediata hospitalaria, o sea que en los primeros 10 minutos el paciente ya tiene que estar evaluando en un hospital.
Al minuto 25 ya tenemos hasta el minuto 45 ya tenemos que verle realizar una exploración neurológica general, focalizada y determinante, además asociado con estudios paraclínicos. Dentro del perfil cardiovascular se solicita, bueno, la biometría hemática, química sanguínea que incluye glucosa, colesterol, triglicéridos, sí, podemos incluir también la función renal, hepática, los electrolitos también para descartar que se trate de una patología asociada a un trastorno hidroelectrolítico, llámese hipercalcemia, hipocalcemia, sí, hiponatremia o calemia. Y dentro de los estudios de imagen, la radiografía obviamente no nos sirve porque la radiografía solamente ve huesos, ¿sí? No nos permite ver la materia cerebral. Para eso serviría una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Actualmente ya también parte de los estudios que nos pueden ayudar un poquito a evaluar la circulación cerebral puede ser un ultrasonido, pero bueno, eso es algo que todavía no está 100% aplicable en todas las unidades hospitalarias, pero lo que sí puede ser más fácil utilizar pues viene siendo en este caso una tomografía, ¿sí? Eh, la recomendación de la terapia fibrinolítica se asocia en los primeros 180 minutos y su puerta máxima, ¿sí?, para la terapia fibrinolítica es de 4.5 horas. ¿Sí? Si el paciente ya supera esto, pues obviamente disminuye la eficacia terapéutica. Y en el caso de los pacientes que ya superan las 12, las 24 horas, ya no se les hace nada. A esos pacientes solamente se identifica datos de inestabilidad, si no lo hay, se deriva nada más a terapia, en este caso se dan drogas, ¿cómo podemos decirle? Drogas preventivas, ¿sí? O de terapia ya secundaria, siempre y cuando se trate de un paciente con un EBC isquémico. Si el EBC es hemorrágico, pues obviamente el paciente, vamos a ver aquí lo que es un deterioro neurológico focalizado, aplicado a lo que comentaba hace un momento por la doctrina de Monroe Kelly. Sabemos que el desplazamiento del tejido neurológico, ¿sí?, al verse presenciado por una hemorragia, va a haber un desplazamiento hacia el orificio magno y pues el paciente va a empezar a manifestar datos de ¿cómo se llama? De descerebración, ¿sí? De herniación, más que la palabra de herniación. En el caso del paciente con terapia fibrinolítica, pues el fibrinolítico de elección va a ser el RTPA, que ese pues prácticamente se utiliza también en los pacientes con un infarto agudo del miocardio, y pues bueno, ya vieron un poquito de farma acerca de la dosificación, que esta va relacionada principalmente al peso del paciente. Hay que aplicar, al igual que en el caso del infarto del miocardio, en el caso del EBC hay que aplicar esta escala o esta evaluación para pacientes que corran riesgo de hemorragia. Va a estar contraindicado su uso en el caso de hemorragias graves en los últimos 6 meses, la diatesis hemorrágica conocida, anticoagulantes orales, donde el INR sea mayor a 1.4, antecedentes de hemorragia intracraniana, que el paciente haya requerido reanimación cardiopulmonar hace menos de 10 días, datos de infección, endocarditis bacteriana o pericarditis, pancreatitis, enfermedad ulceropéptica reciente, neoplasias con riesgo de sangrado, ¿sí?, punciones recientes de un vaso no compresible, cirugía mayor o de trauma menor de 3 meses, enfermedad hepática grave, un parto reciente, etcétera, etcétera, ¿no? Según lo que viene aquí, ¿sale? Y en el caso de la escala de NIR, recuerden, si es menor a 5, pues no se requiere, y mayor a 25 hay que asociarlo con imágenes. En este caso recuerden que de 4 a, bueno, en este caso 5, pero es de 4 a 25, es indicativo ahí para la terapia fibrinolítica. Pacientes igual con un recuento plaquetario menor de 10, síntomas de hemorragia subaracnoidea, que se haya utilizado heparina en las últimas 48 horas, sobre todo por la vida media que tiene la heparina, porque puede aumentar el tiempo de protrombina, ¿sí? Un EBC previo hace 3 meses, pacientes con una diabetes concomitante descontrolada y con una presión arterial sistólica mayor a 185 o diastólica mayor a 110.
¿qué es lo que vamos a hacer entonces con estos pacientes? Pues ya teniendo nuestros datos clínicos, la decisión que vamos a tomar, pues hay que realizar una disposición. Hay centros ya de especialización neurológica. En el caso aquí de nosotros, que nos ubicamos pues en la hermosa ciudad de Colima, no los hay directamente. Estos se derivan a un tercer nivel, que pues viene siendo lo más cercano a Guadalajara, Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué vamos a hacer nosotros como sistema prehospitalario? Debemos de mantener lo que viene siendo el cuidado de la vía aérea, lo que conocemos inmediatamente como nuestro ABC, ¿sí? Vamos a tener que monitorizar a nuestro paciente, hay que conectarlo, ustedes ya lo aprendieron a estas alturas, hay que conectar al paciente con electrodos, ¿sí? Para estar evaluando, porque también pues hay algunas patologías como por ejemplo la fibrilación auricular es una de las más asociadas para la formación de trombos y que puedan desencadenar en un EBC isquémico. Soluciones salinas al medio, hay que aplicarle oxígeno en caso de ser necesario. Recuerden que si el paciente no lo requiere, lo que podemos generar es una vasoconstricción o una vasodilatación excesiva y pues obviamente nuestro paciente puede generar un mayor umbral de isquemia, ¿sí? Si hay una alteración, una hiperoxigenación o una hipoxigenación. Vigilancia neurológica estrecha, aquí hay que estar evaluando cada 5, 10, 15 minutos cualquier déficit neurológico agregado a la evaluación inicial. Hay que colocar al paciente en semifowler, el manejo de la presión arterial hay que tratarlo entre los 90 y los 185 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, ¿sí? De ahí para abajo sería lo ideal. Lo podemos tratar con la betalol de 10 a 20 miligramos endovenoso en infusiones o en bolo a 1 o 2 minutos, el nitropulsato de sodio o el nicardipino en infusión de 5 miligramos por hora, incrementándolo en intervalos si es necesario. Manejo antipirético en caso de fiebre. Recuerden que pues también puede haber patologías infecciosas, estado de sepsis que puedan darnos una focalización neurológica y pues bueno, es necesario hacerlo, ¿no? El monitoreo y el manejo de la hiperglucemia a los pacientes, pues si está en manejo de la glucosa en 600, 400, hay que irlo bajando de acuerdo al manejo correspondiente, ¿no? Al algoritmo de un estado hiperosmolar glicémico, pero lo ideal sería mantener una glucosa arriba de 140 en pacientes no diabéticos, ¿sí? Y en los pacientes diabéticos igual un control no tan estricto, 150, 180 sería un nivel adecuado. Profilaxis de una trombosis venosa periférica con compresión intermitente, medidas de compresión o dosis profiláctica de anticoagulantes. Naturalmente en pacientes con un riesgo cardiovascular para EBC, pueden encontrarlo ustedes con algún antiagregante plaquetario, principalmente con aspirina o clopidogrel. También pueden realizar, en el caso de los pacientes con patologías asociadas a embolias, ¿sí? Venosas, utilizar la movilización temprana, rehabilitación temprana y los antiagregantes plaquetarios a las 24 horas después de la trombolisis. En este caso, el más idóneo pues viene siendo la aspirina. Señales de alerta para detectar el accidente cerebrovascular, pues viene siendo, ya los dijimos, los factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca, la dislipidemia, que puede ser mixta, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, antecedentes familiares y toxicomanías, ¿sí? Bueno, este es el algoritmo que teníamos anteriormente. Les estoy hablando más o menos de este manualito del 2010-2015, que todavía aparecía ahí el algoritmo del manejo del accidente cerebrovascular. Vemos cómo nos indica, pues debemos de seguir el ABC de la reanimación, administrar oxígeno si fuera necesario, realizar una evaluación prehospitalaria del accidente cerebrovascular, que en este caso es aplicar la escala de Cincinnati. Y esto es en los primeros 10 minutos. Al término del minuto 25, pues el paciente ya debe estar derivado, lo podemos canalizar, aplicar oxígeno, si es necesario, verificar la glucosa, realizar la evaluación neurológica, activar el equipo de accidente cerebrovascular, solicitar la taco-resonancia y un electrocardiograma de 12 derivadas. Ya una vez realizada la tomografía, ¿qué es lo que vamos a ver? El personal asignado en este caso puede ser un médico de urgencias, un médico internista, el neurólogo o el neurocirujano. Vamos a observar la TAC y nos dice
Si el ataque muestra hemorragia, pues ahora hay que derivarlo con el neurocirujano especialista para hacer la craneectomía terapéutica en caso de ser necesario o lo que derive, ¿no? En caso de que sea hemorrágico, hay que determinar la terapéutica que vamos a seguir. Recuerden que aquí nuestra ventana es de hasta 4.5 horas, ¿sí? Lo ideal que es que se trombolice al paciente en los primeros 180 minutos. Una vez que verificamos que el paciente no tiene criterios de exclusión para la terapia fibrinolítica, pues aplicamos el medicamento y lo revaloramos en las siguientes 24 a 48 horas. Si la sintomatología revierte, pues ya lo hicimos, y si no, pues hay que continuar la revaloración dependiendo si el paciente es candidato o no, inclusive para realizar pruebas de neuroimagen y determinar el grado de obstrucción del cerebro. ¿Qué le pudo ocurrir a mi paciente una vez que ya lo dan de alta? Bueno, secuelas de afectación del sistema neurológico, pueden ser moderadas o severas. Para esto podemos utilizar escalas de asociación en caso de demencia, ¿sí? Nuestro Mini-Mental. También podemos utilizar escalas para determinar la funcionalidad que puede tener nuestro paciente. Bartel, por ejemplo, para las actividades básicas de la vida diaria. Si el paciente puede comer por sí solo, si el paciente puede ir al baño, si el paciente se puede vestir, ¿sí? Entre las características propias de las funciones vitales, ¿no? Y en el caso de las instrumentales, pues también, ¿no? Si el paciente puede salir a la calle, si puede continuar, pues, por ejemplo, puede manejar, puede utilizar dinero, etcétera, ¿no? Si el paciente también puede presentar limitaciones funcionales, puede presentar espasticidad muscular, contracturas, puede haber subluxación del hombro, dolor en extremidades que puede estar asociado a una neuropatía, disminución de la sensibilidad, parestesia, ¿sí? Edema en extremidades y mala condición vascular. En el caso que nuestro paciente ya esté en casa, ¿cuáles son los datos de referencia o contrarreferencia para un segundo nivel de atención? Si nuestro paciente, bueno, ya tuvo un EBC, pero de nuevo comienza a ver datos anormales con focalización neurológica o déficit neurológico, hay que derivarlo a una unidad de segundo nivel, de nuevo para una revaloración. Que incremente la dependencia de acuerdo al índice de Bartel, era lo que les decía. Bartel evalúa las actividades básicas de la vida diaria, si puede comer, si se puede bañar, si se puede levantar, ¿sí? O sea, lo que sea básico para ustedes. Inestabilidad de la patología concomitante o sin respuesta al tratamiento, un paciente diabético, hipertenso, con neoplasia, etcétera, que su tratamiento no permite un control de esta enfermedad base, hay que llevarlo de nuevo a valoración. Y la aparición de alguna complicación, que igual puede ser disfagia, disminución de la continencia de esfínteres, o que sea viceversa, ¿no? Que el paciente presente a lo mejor una impactación fecal, etcétera. Cuando le realizan al paciente una tomografía, ¿cómo podemos determinar si el paciente presenta un AVC isquémico hemorrágico? Aquí tengo unas imágenes que les estoy compartiendo. Si logramos ver, por ejemplo, en el caso de esta primera imagen del lado izquierdo, los dos del lado derecho, ¿sí? Vemos cómo existe esta sombra. ¿Sí? Bueno, en el caso de una resonancia siempre la vamos a evaluar por la estructura que se está leyendo en ese momento. La línea, ¿sí? Que separa los hemisferios, pues debe ser simétrica y debe estar centralizada. Debemos de observar también la materia gris, la materia blanca, cómo se encuentra distribuida, y si existe o no la aparición, pues, de algunos datos focalizables no anatómicos, ¿sí? En este caso vemos como en esta imagen, vamos a señalarlo un poquito con nuestro puntero. Vemos aquí como en esta imagen, pues bueno, a lo mejor el paciente pudo haber estado rotado, pero observamos aquí cómo está esta zona de penumbra, ¿sí? Cómo está más oscuro que el resto del tejido, ¿sí? Y cómo aquí también, si se fijan en esta parte del hemisferio izquierdo, cómo se observa la presencia de el relieve de la masa cerebral, ¿sí? Aquí está el relieve. En cambio, en este otro hemisferio no se observa el relieve. Aquí puede estar asociado a un edema, ¿sí? El que el paciente esté generando edema por el proceso inflamatorio isquémico. Y pues en esta, a las 12-24 horas, vemos cómo la zona de penumbra ha incrementado, ¿sí? Lo que nos da pues obviamente una focalización.
Recuerden, más o menos en esta zona, a nivel parietal, se encuentra la región la región sensitivo-motora, ¿sí? Por lo tanto, pues nuestro paciente, si la afectación es del lado derecho, pues va a tener una parálisis del lado izquierdo, ¿sí? O viceversa. Si tuviera afectado el lado izquierdo del cerebro, pues va a tener una parálisis funcional, una hemiplegia, hemiparesia, o sea, todo el medio cuerpo va a estar completamente paralizado, ¿sí? En este otro caso tenemos lo que viene siendo una hemorragia aparentemente es subaracnoidea y vemos cómo aquí existe un desplazamiento de la línea media. Aquí tendría que ir nuestra línea media y vean cómo está el desplazamiento, ¿sí? La zona de los ventrículos, en este caso el ventrículo está completamente colapsado por el desplazamiento de masa de la sangre. Era lo que hablábamos un poquito sobre la doctrina esta de Monroe Kelly. Hay un desplazamiento de masas y por lo tanto pues el paciente va a tener mayores datos de focalización. Tenemos esta otra imagen donde vemos de igual manera entre un EBC isquémico y un EBC hemorrágico. Vemos aquí la penumbra de un EBC isquémico, ¿sí? Y aquí vemos cómo inicia y aquí vemos a las 12:24 horas. Y en este caso aquí vemos un hemorrágico, ¿sí? De igual manera vemos la línea media desplazada, ¿sí? Hay una simetría, en este caso se ve el borde liso y acá se ve el relieve de las cisuras, ¿no? Okay, vamos a ver el siguiente video. El siguiente video corresponde a un material de la AJA sobre cómo identificar a un paciente que está transcurriendo con un evento cerebrovascular. ¡Qué bonita! Un accidente cerebrovascular puede producirse de repente sin avisar en los hogares y familias de todo el mundo. Se trata de la tercera causa de mortalidad y la principal causa de discapacidad entre los adultos de los Estados Unidos. Un accidente cerebrovascular se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, bien sea por un trombo, accidente cerebrovascular isquémico o ruptura de vaso, accidente cerebrovascular hemorrágico. El 87% de los accidentes cerebrovasculares en los Estados Unidos son isquémicos, lo que los hace potencialmente tratables si se identifican y tratan con rapidez. Bienvenido al video sobre accidente cerebrovascular isquémico de la AJA. Veremos un accidente cerebrovascular en una mujer. A medida que se desarrolla el caso, observe los pasos importantes del algoritmo del accidente cerebrovascular, incluidos los que identifican y ofrecen una terapia fibrinolítica precoz. También hablaremos de la cadena de supervivencia y del principio de las 8 Ds de la atención del accidente cerebrovascular, que ayudan a los primeros respondedores y profesionales a tratar al paciente lo más rápido posible. Nos referimos a detección, despacho del SEM, derivación a un hospital para tratamiento específico, determinación en la sala de emergencias o triaje, recopilación de datos de la TAC, decisión sobre la terapia fibrinolítica, administración de drogas o fármacos y disposición del paciente rápidamente a una unidad de accidente cerebrovascular. Este principio es nuevo en las guías de 2010. Cuanto antes reciban los pacientes terapia fibrinolítica, menos probable será que sufran lesiones físicas y neurológicas. La AJA recomienda que todos los pacientes que lo requieran reciban terapia fibrinolítica lo antes posible en las primeras 3 horas de iniciarse los síntomas. Para un grupo determinado de pacientes, el periodo del tratamiento fibrinolítico se ha ampliado de 3 a 4 horas y media. En el momento de publicarse las guías de 2010, este periodo no estaba aprobado por la FDA, pero lo recomienda la AJA y su junta asesora. Como nuestro caso práctico revela, es esencial que los profesionales colaboren para reconocer y tratar con rapidez el accidente cerebrovascular isquémico. Como verá, el tiempo es oro. Ha sido divertido. ¿Lo has pasado bien? Sí, me ha encantado verlos a todos juntos. Sí, claro. Me ha gustado especialmente
el hecho de que Juan y Diana hayan venido desde tan lejos. Mamá, Ah, mamá, ah. ¡Qué sorpresa! Ah, mamá, ¿qué te pasa? Deja que te ayude. Siéntate, ay, siéntate. ah, 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 ¿Puedes entenderme? ¿Puedes hablar? ¿Está bien? Juan, a mamá le pasa algo y no sé qué es. Mamá, ¿estás bien? Estaba en la cocina lavando los platos y estábamos hablando. De repente apenas se podía mantener de pie y no puedo entender Mamá, nada de lo que dice. ¿Qué te pasa? ¿Lo sabes? Podría ser un accidente cerebrovascular. Llama a emergencia. ¿Un accidente cerebrovascular? Mamá, todo va a ir Los bien. accidentes cerebrovasculares isquémicos se producen cuando una placa causada por la aterosclerosis se acumula en las paredes de las arterias, estrechando a las arterias que se dirigen al cerebro o están en él. Como en las arterias coronarias, la ruptura de la pared del vaso puede formar un trombo, estrechando más la arteria o cerrándola. El trombo puede romperse y embolizar depositándose en vasos más pequeños, lo que causará un accidente cerebrovascular. Esta interrupción del flujo sanguíneo cesa la función en el tejido cerebral afectado, lo que produce la aparición rápida de los síntomas. Para sobrevivir a un accidente cerebrovascular es vital reconocer sus signos y solicitar ayuda. Sí, La mayoría de los debemos ser- accidentes cerebrovasculares se producen en casa y los pacientes pueden estar solos o ignorar los síntomas hasta que llegan amigos o familiares. Quizá por ello, solo la mitad de las víctimas llegan al hospital en ambulancia. Los síntomas no les parecen una emergencia y retrasan la activación de la cadena de supervivencia y del tratamiento rápido esencial para salvar la función neurológica. El primer paso en la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular es activar el sistema de respuesta a emergencias. La primera D de las 8 anteriores, la detección de síntomas. Creemos que mi madre está sufriendo un accidente de cerebrovascular. Solo hace unos minutos. Aquí el SEM. Tenemos un posible accidente cerebrovascular. Mujer de 65 años con debilidad notable en el lado derecho y pérdida del habla. Dirección 310 Avenida Ocaso, hora 2:27. Por lo general, el personal hospitalario tiene hasta 3 horas para administrar el tratamiento fibrinolítico intravenoso después de la aparición de los síntomas, por lo que el envío de ayuda es crítico. El segundo paso en la cadena de supervivencia es el despacho del SEM, que también es la segunda D. Los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, al igual que los pacientes con IMEST, tienen el tiempo en su contra. A mayor tiempo sin tratamiento, más peligro de discapacidad o muerte. Al llegar, el personal del SEM debe descartar otras causas posibles, como hipoglucemia o convulsión. Los pacientes con accidente cerebrovascular corren el riesgo de problemas respiratorios por aspiración, obstrucción de la vía aérea superior o hipoventilación. Si se conjuga una perfusión insuficiente con hipoxemia, solo empeorará la lesión cerebral. El personal prehospitalario y el intrahospitalario deben administrar oxígeno suplementario a pacientes con accidente cerebrovascular con hipoxemia, es decir, con un valor de saturación de oxígeno inferior al 94% o con valores de saturación desconocidos. Señora Solís, soy Miguel, voy a ayudarla, ¿de acuerdo? Siente debilidad en el brazo y la pierna, ¿verdad? ¿Le duele el pecho o la espalda? ¿No? ¿Le cuesta respirar? De acuerdo, está bien. ¿Es su madre diabética? No, ¿Alguna vez ha sufrido una convulsión? no, nunca. Personal del SEM debe conseguir una breve historia médica y, si lo permite el protocolo, realizar un análisis de glucosa sanguínea capilar. Después se evaluará el accidente cerebrovascular usando, por ejemplo, la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati. Se evalúa según los hallazgos físicos relacionados con la función neurológica. El primer indicador de esta escala es la parálisis facial. Señora Solís, ¿puede sonreír? De acuerdo. Existe parálisis facial si un lado de la cara del paciente no se mueve como el otro lado. Bien, señora Solís, ¿puede cerrar los ojos e intentar extender los brazos con las palmas hacia arriba? Si uno de los brazos no se mueve o está más bajo que el otro, es un signo de descenso del brazo.
Ahora le pediré que repita algo. ¿Puede decir, loro viejo no aprende a hablar? Bien, es suficiente, gracias. Si el paciente arrastra las palabras, las equivoca o no puede hablar en absoluto, es un signo de habla anormal. Si uno o más de estos indicadores de la escala prehospitalaria del accidente cerebrovascular de Cincinnati es anormal, la probabilidad de accidente cerebrovascular es del 72%. ¿A qué hora comenzaron los síntomas? Justo unos minutos antes de llamar a emergencias. Entonces, sobre las 14:25, ¿no? Sí, eso es. ¿Cuáles son sus signos vitales? Presión arterial 190-110. Frecuencia cardíaca 110. Respiraciones 14. Tiene una oximetría de pulso de 95%. Podría ser un accidente cerebrovascular. Llevémosla al Hospital de La Paz inmediatamente. ¿Por qué no al de San Juan? Tenemos que llevarla al centro para accidente cerebrovascular más cercano. Señora Solís, vamos a llevarla al hospital para observarla, ¿de acuerdo? Julia, será mejor que nos acompañe en la ambulancia. En este caso, el SEM ha establecido el tiempo cero, pero el reloj no se detiene. El SEM, el personal de urgencias y el equipo de accidente cerebrovascular tienen 3 horas para evaluar a la paciente e iniciar la terapia fibrinolítica si está indicada. El tercer eslabón en la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular es la derivación rápida a un hospital especializado. Si es posible, un familiar o amigo debe acompañar al paciente para responder a posibles preguntas. Esta es también la tercera de las 8 Ds. Derivación rápida del paciente por parte del SEM. El SEM debe notificar al hospital receptor la llegada de un paciente con posible accidente cerebrovascular. ¿Emergencias adelante? Vamos en camino con un paciente con posible accidente cerebrovascular, mujer de 65 años, debilidad en el lado derecho, parálisis facial derecha y dificultad para hablar. Presión arterial de 190-110, frecuencia cardíaca de 110. Frecuencia respiratoria de 14 sin dificultad respiratoria. Las lecturas de glucemia y oximetría de pulso en los límites normales. El ECG muestra taquicardia sinusal sin ectopía. Según los familiares, los síntomas comenzaron hace unos 14 minutos, a las 14:25. Llegaremos en unos 5 minutos. Recibido, los esperamos. Avisaremos al médico de urgencias y al equipo de accidente cerebrovascular. Avisen al equipo de accidente cerebrovascular. El aviso del SEM permite al hospital receptor prepararse rápidamente para la llegada de un paciente con posible accidente cerebrovascular. El margen es limitado para evaluar al paciente, determinar si es apto para recibir fibrinolíticos y administrar los fármacos. Esto nos lleva a la cuarta D, la determinación. A la llegada al hospital se debe realizar un triaje efectivo. ¿Es la paciente con posible accidente cerebrovascular? Sí. Les estábamos esperando. ¿Dónde la ponemos? En la sala de triaje 3. Un paciente con posible accidente cerebrovascular se debe evaluar antes de pasados 10 minutos de su llegada al servicio de urgencias. Se incluye la evaluación de las ABC, apertura de la vía aérea, buena respiración y circulación, y de los signos vitales iniciales. Asimismo, se administrará oxígeno en caso de hipoxemia durante el traslado, se confirmará la permeabilidad intravenosa y adquirirá muestras de sangre para conocer la glucosa, electrolitos, recuento leucocitario y coagulación. Aunque el SEM realizó un análisis de glucosa mediante un pinchazo capilar, en el hospital se deben verificar los resultados de glucemia. El personal de urgencias debe realizar también un ECG de 12 derivaciones que puede identificar un infarto de miocardio reciente o arritmia como causa posible. Entre las prioridades principales del médico de urgencias se encuentra una evaluación neurológica exhaustiva y un TAC urgente. Esta es la quinta D de la atención del accidente cerebrovascular. Datos. Hola, señora Solís. Soy el doctor López, el médico de urgencias, y voy a evaluar su estado. La doctora Fuentes, una neuróloga del equipo de accidentes cerebrovasculares, está en camino. Sé que tiene problemas para hablar, pero debo hacerle unas preguntas si no le importa. Conteste moviendo la cabeza, o puede contestar su hija. ¿De acuerdo? Bien. Entiendo que ha sufrido una parálisis que ha afectado a su lado derecho. ¿Es así? De acuerdo. ¿Sabe en qué mes estamos? Noviembre. ¿Y qué edad tiene? 66. De acuerdo, está bien. Voy a levantarle el brazo derecho y quiero que lo mantenga así, ¿de acuerdo? ¿Puede levantar el brazo izquierdo a la vez?
De acuerdo. Vamos a intentarlo. Mantenga levantado el brazo derecho todo el tiempo que pueda. De acuerdo. ¿Todavía experimenta debilidad? Bien, vamos a levantar la pierna derecha. ¿Puede mantenerla levantada? Todavía débil. Está bien así. Ahora, ¿puede abrir y cerrar los ojos? Bien. ¿Puede abrir y cerrar ambas manos? Cierre los puños de ambas manos. ¿Saben a qué hora comenzó su madre a sentir estos síntomas? Justo después de la comida familiar, a eso de las 14:25 horas. ¿Hace unos 25 minutos? Sí. Bien, Ana, me gustaría hacerle un TAC e ir completando el resto de la evaluación en el camino. ¿Se ha avisado al equipo de TAC antes de que llegara la paciente? Sí, les avisamos cuando llegó el SEM. La están esperando. Bien, llevemos a la señora Solís, ¿de acuerdo? Ok. Señora Solís, la vamos a llevar a hacerle un TAC. La TAC de emergencia debe realizarse en los 25 minutos desde la llegada del paciente a urgencias. Un médico experto en TAC debe evaluarlo en los 45 minutos desde la llegada del paciente. La TAC puede determinar si existe hemorragia intracerebral, lo que excluiría al paciente de la terapia fibrinolítica. Si existe hemorragia, debe consultarse al neurólogo del equipo de accidente cerebrovascular o neurocirujano sobre el tratamiento adecuado. Un TAC normal, por otro lado, sugiere accidente cerebrovascular isquémico. Habrá entonces que determinar si el paciente es apto para fibrinolíticos y decidir qué tipo de terapia recibirá. Esto nos lleva al último eslabón de la cadena de supervivencia: diagnóstico y tratamiento rápidos en un hospital equipado para pacientes con accidente cerebrovascular. Esta es también la sexta D, decisión sobre el tratamiento. Se inicia con la lista de comprobación de fibrinolíticos para ver si el paciente puede recibir esta terapia. El personal del hospital debe repetir también el examen neurológico para ver si el estado del paciente ha mejorado. Finalmente, se revisan los datos para confirmar que aún no han pasado 3 horas desde el inicio de los síntomas. Esta es la ventana posible para los fibrinolíticos intravenosos. Esta es la doctora Fuentes, experta en accidentes cerebrovasculares. Su TAC es normal, lo que significa que no tiene hemorragia cerebral. Es buena señal. Mamá, estos son buenas noticias. Ahora las dejaré con la doctora Fuentes. Cuidará bien de ustedes. Hasta luego. Todavía nos preocupa su estado. Tengo alguna pregunta más que nos ayudará a determinar si ha sufrido un accidente cerebrovascular. ¿Puede levantar el brazo? ¿Ha mejorado su debilidad? Bien. ¿Y la pierna derecha puede moverla? ¿Puede sentirlo? Señora Solís, ¿puede leer esta frase? Tú, así, no. Creo que ha pasado lo siguiente. El inicio repentino de la parálisis y debilidad que ha sentido es a menudo un síntoma de accidente cerebrovascular, que puede causarlo una arteria obstruida que va a una parte de su cerebro. La TAC apoya esta hipótesis porque se ve normal tras las primeras horas de un accidente cerebrovascular. Podemos administrarle medicamentos para mejorar su estado, pero tengo que hacerle unas preguntas sobre su historia médica. Si puede contestar, perfecto. Si no, puede ayudar a su hija. ¿Tuvo su madre hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular o vasos sanguíneos anormales en el cerebro? No. ¿Hemorragia reciente o historia de problemas de coagulación? No. ¿Intervención quirúrgica o accidentes recientes? No. ¿Historia de diabetes? ¿Toma alguna medicación? No. Bien. Hoy cuando aparecieron los síntomas, ¿sufrió algún tipo de convulsión? No, estaba bien. ¿Y nunca ha tenido un ataque cardíaco? No. De acuerdo. Tenemos los resultados del análisis de sangre y todo está normal. Estos son buenas noticias, mamá. Sí, señora Solís. Ana, ¿cuál es la presión arterial ahora? 192/114. Su presión arterial es algo alta. Vamos a darle un fármaco para bajarla. Bien, administremos 10 miligramos de labetalol y tratemos de bajar la sistólica por debajo de 185 y la diastólica por debajo de 110. De acuerdo, enseguida. Si la historia médica del paciente es aceptable, han pasado menos de 3 horas desde el inicio de los síntomas y el estado del paciente puede mantenerse dentro de los parámetros adecuados, pasamos a la siguiente D: drogas o fármacos.
Los fibrinolíticos pueden disolver el trombo, restaurando o mejorando el flujo sanguíneo a las áreas afectadas. Según estudios, pueden mejorar la posibilidad de recuperación en un 30%. Es el momento de hablar con el paciente y sus familiares de los distintos tratamientos farmacológicos. Ana me dice que hemos bajado su presión arterial a 175/100 y hace más o menos una hora desde el inicio de los síntomas. Parece que todo va bien. Vamos a ofrecerle un medicamento para disolver el coágulo sanguíneo que está causando el accidente cerebrovascular. Tardaremos más o menos una hora en administrar este medicamento por vía intravenosa. El fármaco tiene también riesgos graves y quiero que lo sepa. Existe una pequeña posibilidad de hemorragia cerebral, es decir, sangre en el cerebro. Si esto ocurriera, su situación podría empeorar o incluso ser mortal. Es solo un riesgo muy pequeño, de un 5%, pero es una posibilidad y debe saberlo. ¿Qué opinas, mamá? De acuerdo. Adelante. Bien. Ana, en función de su peso, administremos a la señora Solís RTPA según nuestro protocolo. Bien. Consigue una cama en la unidad de accidente cerebrovascular y ve informándome de su presión arterial y signos neurológicos cada 15 minutos hasta que se le traslade. Quiero saber si se producen cambios. Bien, de acuerdo. Señora Solís, nos vamos a ocupar de usted. La terapia fibrinolítica se administrará en las 3 horas desde el inicio de los síntomas. Los pacientes que no son aptos para recibir fibrinolíticos por vía intravenosa pueden tratarse con otras terapias, incluida la RTPA intraarterial en algunos centros de accidente cerebrovascular. Para una recuperación óptima se debe controlar la glucemia, temperatura y presión arterial del paciente. Para los pacientes que no acepten el riesgo de la terapia fibrinolítica, los profesionales de la salud deben usar aspirina e iniciar la secuencia de accidente cerebrovascular. La última D de la atención del accidente cerebrovascular es la disposición para la admisión rápida del paciente en la unidad de accidente cerebrovascular o UCI. El desarrollo de centros de accidente cerebrovascular completos garantiza las mejores prácticas de atención. Las tasas de supervivencia, los resultados funcionales y la calidad de vida son mejores cuando los pacientes son tratados en hospitales especializados. Recuerde la cadena de supervivencia y las 8 Ds de la atención del accidente cerebrovascular. Detección, despacho, derivación, determinación, datos, decisión, drogas o fármacos y disposición. Si se reconocen con rapidez los signos del accidente cerebrovascular y se evita el retraso del diagnóstico y el tratamiento, habrá mayor probabilidad de recuperación completa. Bien, Mónica, solo 2 pasos más. Puedes hacerlo. 1, 2. ¡Buen trabajo! Estoy mejorando. Tienes un aspecto estupendo, mamá. Oh, me encuentro genial. Mejoro cada día. Tuvo mucha suerte de que su familia reconociera los signos de accidente cerebrovascular y pidiera ayuda de inmediato. Sí, tengo mucho que agradecerles. Y los médicos y enfermeros aquí estuvieron maravillosos. Sí, están agilizando el protocolo de tratamiento en pacientes de accidente cerebrovascular. Venimos observando mejores resultados, como en su caso. Y pues bueno, a manera de conclusión, una vez habiendo analizado todo lo que nos muestra este video de la AJA, desde la parte del tiempo cero que inicia el paciente con los signos y síntomas, la llegada del personal prehospitalario, la derivación, la identificación o no para criterios de aplicación de terapia fibrinolítica, sí, recuerden, no es terapia anticoagulante, terapia fibrinolítica, que bueno, al final viene siendo lo mismo, ¿no? Terapia anticoagulante fibrinolítica y, perdón, la idea era, no es terapia antiagregante plaquetaria, es una terapia fibrinolítica, ¿sí? Aquí lo ideal después, como vimos, la identificación del evento cerebrovascular, la aplicación de medicamento y ya el egreso del paciente para su rehabilitación. En el caso de la página de Stroke de la AJA, también maneja este algoritmo FAST,
que nos habla de la identificación de F de face, rostro caído, A de arm, brazo débil o asimetría muscular, speech, que es la dificultad para hablar, ¿sí? Y en caso de identificar 2 de 3 o los 3, hay que solicitar la evaluación del sistema prehospitalario. Y bueno, pues de mi parte prácticamente sería todo. Como dice la frase adecuada, ¿no? El tiempo es cerebro. Obviamente sabemos que en los primeros 2 minutos, 3 que pasan, sin una irrigación adecuada de los elementos nutritivos, oxígeno, glucosa, pues los pacientes comienzan a perder neuronas. Entonces, a mayor cantidad de neuronas, menor posibilidad de recuperación de nuestros pacientes. Déjame tus comentarios, chicos, aquí en la parte inferior del video, si tienes alguna inquietud o duda por complementar en el caso de la atención prehospitalaria. Igual, o si no, en la plataforma de tareas, deja tu inquietud y le damos seguimiento. Que tengas una bonita tarde.